Han pasado hartas cosas. Sí, bueno, hartas cosas. ¿Qué dijo hoy día la expresidenta Michelle Bachelet? Está tóxico el ambiente político, ¿no es cierto? Yo creo que tiene toda la razón. Pero la pregunta es si el ambiente político está tóxico justamente por las declaraciones del ambiente político o por la ciudadanía. Y uno lo conversábamos. Yo creo que ambiente político. O sea, hay una especie como de crispación mayor entre las figuras políticas que entre la ciudadanía. Ahora, claro, lo que hacen ellos genera ambiente, pues son finalmente los actores políticos los cuales uno mira y son la referencia del debate político con una crispación o electricidad, como dijo el presidente Boric la semana pasada, cargada. Pero aquí también hay responsabilidad de los actores políticos que quizás algunos de ellos hacen el cálculo que la polarización también les conviene, que genera, digamos, un elemento que atrae de lado y lado. Yo creo que incondicionales a su redil. Es sumamente irresponsable. Mira, yo lo mencionaba porque hoy día se va a conocer una encuesta, ¿no es cierto?, de Ipsos Chile a propósito de los 50 años. Son 800 personas, más allá uno podrá decir, mira, sesgo, margen de error, etcétera, etcétera. Pero hay cosas interesantes respecto a la valoración de la democracia y a las carencias que la ciudadanía le atribuye, digamos, al desempeño de la democracia en nuestro país. Recordemos que otras encuestas han dado, por ejemplo, algunos resultados complejos como una baja identificación o compromiso democrático, señalando que en algunos casos, ¿te acuerdas que salieron particularmente entre los jóvenes? Pero en todo caso el consenso con la democracia, de acuerdo a esta encuesta, es más fuerte que en el pasado. O sea, 59% cree que la democracia chilena es más fuerte que hace 50 años y un 55% estima que es más fuerte que hace 30 años. Pero desciende al 46% cuando se compara con la democracia de Chile hace 10 años. O sea, en los últimos 10 años, de acuerdo a la encuesta, ha habido un deterioro de la percepción de la democracia en nuestro país, y uno podría preguntárselo, ¿qué lo ha ocurrido en estos últimos 10 años que uno podría adjudicar a esta cifra, ¿no es cierto? Entonces, en grueso, sí hay una adhesión a la democracia, pero también con cuestionamiento a su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que se le reconoce? Las elecciones libre y periódica, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la separación de los poderes. Pero ¿cuáles son la principal amenaza? La falta de probidad y la corrupción en las instituciones. Talón de Aquiles. Talón de Aquiles de la democracia. La corrupción. Porque la corrupción se asocia obviamente a los poderes, y cuando tú tienes que los poderes no tienen una base de legitimidad, bueno, ¿por qué es que hace 10 años, Nivaldo, si lo ponemos en perspectiva, antes de entrar puntualmente quería remarcar algo de lo que pasó el año 2013 versus el año 2023, los 40 años versus los 50. En los últimos 10 años hemos enfrentado y probablemente hemos sido testigos, quienes trabajamos en esto y usted que escucha la radio en el día a día, en una crisis institucional que va paso a paso. Esto es lo mismo, se lo voy a decir de esta forma. Cuando recién partieron los delitos graves de connotación social en Chile, las autoridades de la época, de los últimos 2 gobiernos, decían, son hechos aislados. ¿Se acuerda usted? Son hechos aislados. Oiga, pasó esto, entró un tipo, disparó, andaba buscando para rematar y luego sacarle fotografías en un Cefam en Hualqui. Yo siempre lo recuerdo porque para mí ese es un punto importantísimo dentro, porque uno está en La Moneda y no, esos son hechos aislados. O sea, es que sí, es un hecho aislado, es grave pero aislado. Resulta que todos esos hechos aislados, en suma, hasta el año 2023, demuestran esta crisis, esta descomposición y esta especie de distancia que tomamos, que se toma como ciudadano, y aquí hablo también como ciudadano, respecto a la institucionalidad. Es que, a ver, son varias las instituciones que se derrumbaron. Por eso. Partamos por algunas que no son de elección popular, digamos, no sé, la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Que en algún momento para muchos significó algo. Hoy día yo creo que para muchos no significa nada. Pero lo ocurrió con Carabineros, lo ocurrió con el Ejército, lo que ocurrió con el mundo empresarial, lo que ocurrió con el financiamiento ilegal de la política. O sea, el rosario es grande, ¿no? Y cuando hablamos del mundo empresarial está las colusiones con Ford, Pollo, La Polar. Esto ha sido una
una acumulación muy grande de golpes que finalmente afectaron el compromiso, la adhesión de la ciudadanía con la institucionalidad. Ahora, por otro lado está, digamos, una lógica también de hacer el camino corto, de hacer la cortada, de conseguir el beneficio fácil y rápido, incluso al margen de la ley, que eso también hay que decirlo. Una especie de validación, digamos, como respuesta a eso, a una cierta ilegalidad, bueno, más ilegalidad todavía. Ahora, está bien. Pero ¿cómo se sale esto? Se preguntará usted. Para no deprimirse, o sea, frente a la realidad, de repente los hechos, muchas veces cuesta enfrentar la realidad, y nos cuesta a todos, pero frente a esta situación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, porque resulta que para terminar el punto, Nivaldo, los 50 años hoy están más polarizados que los 40 años del 2013. Los discursos que hemos escuchado versus lo que pasó el año 2013 cuando se cumplían 40 años son absolutamente polarizantes, son que buscan quebrar cada cual llevar agua para su molino. Sí, particularmente, es que, Nivaldo, pero es que aquí hay un dato que es interesante. El 2013, la fotografía de los 40 años, buena parte de los actores que están en las fotografías, me atrevería a decir el 99%, correspondían a nombres y personajes políticos que vivieron, que fueron parte de un lado u otro, da lo mismo, porque recuerde que ahí están los cómplices pasivos de Sebastián Piñera, está el mea culpa de Andrés Chadwick como derecha que hizo en el mes de julio del mismo año, todo esto en el contexto de los 40 años. El cierre de Penal Cordillera por parte de Sebastián Piñera, en fin, hubo gestos, usted dirá, ok, de lado y lado. Ahí. Pero eran actores que tenían voz cantante el 73, digámoslo así, ya sea porque era un joven que tenía 22 años, revolucionario porque seguía a Miguel Enrique, lo que usted quiera, pero eran voz cantante. Resulta que el año 2023, la clase dirigencial que ha polarizado todo esto, saben de relatos y de libros, como yo lo sé. No tuvieron, ¿qué es lo que quiero decir? Había mucho más tesón de llegar a un acuerdo, de pactar un acuerdo hace 10 años atrás entre una clase dirigencial que vivió, que fueron actores del quiebre, del quiebre por los dos lados, versus lo que hoy día tenemos, donde hay muchísimo de romanticismo y que lo que hace, y aquí yo creo que hay que reflexionar en torno a eso, lo que hacen es polarizar, porque yo siento que al final del día es una especie de juego donde cada cual quiere llevar agua para su molino. Y lo que hacen al final del día es que usted que está escuchándonos esté harto de este tipo de debate, porque además termina siendo un debate bastante básico. Pero también ha sido, pero también eso ha sido reflejo, no sé, mira tú las últimas campañas donde buena parte, más allá de las propuestas, ha sido la descalificación, ¿no es cierto? O sea, Gabriel Boric busca llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Demostrarse un tipo dialogante, un presidente con talante de escuchar a todo, invita a Sebastián Piñera a la moneda. Los presidentes, es muy difícil, los expresidentes, que decirle no a un presidente en ejercicio, eso para tenerlo en cuenta respecto a el trabajo. Cuando el presidente convoca a un expresidente, para que usted sepa, en 100% de las veces, salvo que tenga actividades fuera del país, como pasó un par de veces con Eduardo Frei cuando fue convocado por Sebastián Piñera, no participaron. Pero en general, por regla general de protocolo, cuando un presidente llama por teléfono a un expresidente, siempre va a estar ahí. Incluso hasta Patricio Aylwin en sus últimos días lo llevaron al Palacio de la Moneda. Entonces, hace el gesto, llega Sebastián Piñera, pero resulta que por el otro lado no logra coordinar ni siquiera la vocera de gobierno. Y lo que parece una descoordinación, y esta es una opinión, y usted podrá no compartirla, yo creo que más que descoordinación política es el rostro claro y preciso de las dos almas que habitan en el Palacio de la Moneda. Es que habitan en el propio Boric. Porque da señales de diálogo y después en algún momento se sale, digamos, por lo menos de ese guión y emite declaraciones que generan una distancia brutal y no solo generan una distancia brutal con la oposición, sino que le dan argumentos gratis, en bandeja, a la oposición para cerrar la puerta al acercamiento. O sea, es un extraño juego el que se da a veces. Pero insisto, es un juego donde hay una lógica donde pareciera que la polarización para algunos le es conveniente políticamente. Y yo insisto, y eso también arrastra
a ver, esto permea hacia la ciudadanía, si son finalmente ellos los que están dirigiendo el país, por lo tanto, a ver, no es inocente ver a diputados agarrándose, peleando, a ver, no, y mucha gente que probablemente yo creo que ni siquiera ha leído todo lo que se ha escrito sobre. Y ciudadanos que pueden verlo sin saber quiénes son, a quiénes representan, pero ya ese espectáculo genera un clima. Ya, está eso y lo otro. A ver, no se puede dejar pasar lo que ha ocurrido durante esta madrugada. La institución de Carabineros ha perdido a 2 funcionarios en este grave accidente y otro que está gravemente herido en el hospital institucional. En un accidente que el general director dijo algo que pudo evitarse 7 detenciones en el personaje en cuestión, el causante de ese daño. 7 detenciones. Y si empezamos a mirar hacia el lado de las últimas horas, nos vamos a encontrar con una serie de personajes detenidos que ya es la 4ª, 5ª, 6ª y hay algunos que llevan cerca de 20 detenciones cuando incluso se trata de menores de edad. Eso por un lado. O sea, la realidad nuevamente nos golpea y golpea con víctimas, con familias que en este minuto están llorando a sus hijos, a su padre, estos 2 funcionarios. Pero por el otro lado está qué se está haciendo, qué recursos se le están entregando también a las policías para el trabajo más profesional y técnico a la hora de enfrentar, por ejemplo, una persecución. En las últimas 12 horas, Nivaldo, gracias a los auditores, tuvimos el relato, por ejemplo, aparte de este desastre, esta desgracia de los Andes, otra persecución, con un gasto increíble en recursos institucionales, con helicóptero en movimiento para la región de O'Higgins, persecución por la Ruta 5 Sur, luego el acceso sur, llegó hasta La Pintana, nos contaron los mismos auditores. De hecho, hasta una vecina nos contó cómo se le intentó meter a la casa a uno de los delincuentes pidiéndole una especie de refugio. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No será la hora de que se sienten profesionalmente a ver qué se hace para dotar a estos policías con las pistolas Taser, estas eléctricas que quedaron guardadas ahí en el confín del sueño justo, con estas especies de alfombra con clavos que se lanzan desde un auto, por ejemplo, para poder detenerlo y que caen sobre la pista de circulación para que el auto pinche su neumático y no pueda seguir? ¿No será que porque esto se anunció el año 2020, pero duerme el sueño de lo justo? Porque no lo hemos visto después de que el año 2020 efectivamente hubo detenciones en Maipú con este aparato. Nunca más se volvió a hablar de él. O sea, se siguen y vamos a seguir. O sea, existen. Claro, están. ¿Por qué no se utilizan? Ahí estamos viendo del año 2020 en BioBio TV, 2 detenidos tras larga persecución por Santiago. Nuevo sistema policial les pinchó los neumáticos. O sea, mover un helicóptero para ir a hacer una persecución desde el aire para los vehículos, ¿no será mejor que una patrulla salga al camino y ponga esto para detener a los delincuentes? ¿O la sospecha es que se puedan volcar y morir los delincuentes? Porque resulta que en Italia hay informes italianos, hay informes estadounidenses, hay informes canadienses, hay información que tiene Carabineros que revela que este sistema es útil. Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a tener en cada esquina Carabineros? ¿O usamos las tecnologías que hay y las condiciones que existen, pero para eso se necesita una... La pregunta es si disponen de esa tecnología, ¿por qué no la están usando? Eso es, ¿no? La pregunta es que si se obtuvo y si en su minuto llegó y de hecho se utilizó en Santiago, ¿por qué esto no se ha replicado al resto del país? ¿Por qué los funcionarios de San Felipe, sobre todo de carreteras, que están en carretera, por qué no la utilizan? Si en todas partes del mundo se utiliza, ¿por qué acá no? Resulta que una fuente me dijo, lo que pasa es que el miedo es que al auto se vuelque y mueran los que van adentro. Pero si en Estados Unidos andan a no sé cuánto y los utilizan igual, en Italia. O sea, costó la vida de 2 funcionarios policiales y otro grave. Es como que uno avanza, da la impresión que de repente estas instituciones dan un paso, pero alguien les empieza a gritar y retroceden el paso que se dio. Pero, son instituciones que acarrean, y yo creo que con justa razón, un complejo grande, pues, si están bien abolladas en su prestigio. A ver, las Fuerzas Armadas, Carabineros están abolladas en su prestigio. Han acumulado, digamos, muchas faltas.
particularmente lo que es la administración, digamos, de los recursos públicos. Entonces, no solo eso, digamos, pero eso yo creo que ha sido un golpe muy duro para ella. Lo que pasa, Nivaldo, es que al final los ciudadanos de buena fe se tienen que encerrar porque le sacan una ley para poner portones en los pasajes. Ahora sacan una ley que nos obliga a gastar el que tiene auto, que va a tener que grabar la patente en... Ya, pero soy más brutal. Tú también te encuentras con carabineros a pie, digamos, que hacen la pega, pero que han visto a sus oficiales robarse la plata. Pues. A ver si esa es la verdad. Entonces también al interior y me podrán decir, no, es que esto ha cambiado, ahora estamos... Sí, pero los efectos se mantienen y esto es un trabajo largo y la recuperación de las confianzas es muchísimo más largo que la pérdida de las confianzas. Eso se pierde rápido. Recuperarla es un trabajo largo. Ojalá que estén en eso, no estoy diciendo que no estén, pero yo creo que todavía hay algo de... Claro, pero de complejo, bien ganado. Pero de 40.000 personas los que se robaron es un puñado. Está bien, es una carga. Yo no estoy defendiendo a Carabineros, pero ¿cuántos estos mismos funcionarios que están metidos en las comunas como Los Andes y otros que tienen que hacer? Y te aseguro que ellos se quejaron probablemente de sus superiores por lo que hicieron, porque finalmente ellos son los que dan la cara, ¿o no? En el día a día, ahora, claro. Recuperación de las confianzas es largo. Yo digo, espero que estén en eso, sí, pero todavía creo que hay que están pagando los costos. Yo creo que eso está. Eso no significa que no usen los procedimientos nuevos y modernos. Es que no es culpa de esos funcionarios, insisto, esto tiene que ver con las estructuras que son las que instruyen. Es una toma de decisiones. Y donde toman una decisión de pensar en demasiados derechos para esos delincuentes versus lo que hay que hacer el trabajo que es atraparlos, ¿no? Complejo, también funciona. Y lo otro, abonarse, digamos, con una clase política, porque también desde ahí se aprueba o no un presupuesto, ¿no? Eso es verdad. Hay muchos factores que pesan en estas decisiones.